Daré lectura a los versículos del 7 al 16 y vamos a prestar atención. Iré leyendo pausadamente. Gracias por estar aquí, Alexander. Nos anima a verte. No dejes de congregarte. ¿Ok? Te esperamos los miércoles y los jueves. Como varón. Eres un pequeño varón. Bueno, no tan pequeño, pero varón. ¿Verdad? Gloria a Dios. Siga con su vista entonces. Estoy en 1 Corintios 7:7. Dice la palabra de Dios: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. A los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás, esa frase es muy importante en el pasaje, pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Y sí, voy a invitarles a que leamos ese versículo 15, todos a una voz. Todos a una voz, ténganlo ahí, que todos participemos. Déjeme oírle, dice la palabra de Dios, sino que, adelante, perdón. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Ok, buen trabajo. Yo soy el que aquí me distraje con el trique aquí que no. Ya apareció, ya me había asustado. ¿Qué le parece si me deja acompañarles a leerlo una vez más? Dice la palabra de Dios: sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. El que no es creyente, que se separe. El que no es creyente, que se separe. La responsabilidad apostólica de Pablo ahora lo lleva y va a ministrar a los destinatarios de su carta. Igual como nos estaría ministrando hoy a usted y al que habla debajo de este techo
y a quienes nos pueden estar acompañando en las redes sociales o en las plataformas de donde se retransmite el mensaje. ¿Cuál es la asignatura o cuál es la materia que de la que va a enseñar Pablo? La realidad de contraste que experimenta o vive el ser humano en estas dimensiones y en este orden, de acuerdo a este cosmos, orden del mundo. Por un lado, hay quienes no son creyentes y aunque saben y conocen vagos y dispersos conceptos de tradiciones y religiones, todavía no han sido traídos por Dios a los pies de Dios para justificación, redención, salvación y vida eterna. Cuando el versículo 15 dice al que no es creyente, precisamente a ese es al que se está refiriendo Pablo. Por otro lado, se mencionan los pecadores redimidos, los que por su gratuita gracia y desde su soberanía absoluta nos dio y recibimos de Él la nueva vida en Cristo. No por decisión del hombre, lo sabemos, pues Juan 1:13 es claro, cuando habla de que la salvación no se dio por voluntad humana o voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y este nuevo nacimiento se dio a través de la sobrenatural obra regeneradora del Espíritu Santo. Es que se recibió la fe salvífica para creer en ese su divino sacrificio expiatorio en aquella maldita cruz del Calvario, el Gólgota. De manera tan contundente es lo que quiere decir de manera tal, que como pecadores fuimos atraídos a creer. Eso nos hizo creyentes. Y como creyentes a arrepentirnos por la convicción de pecado detonada por el Espíritu Santo en nosotros. No podemos estar de acuerdo en que un reconocimiento de nuestro pecado es lo único que necesitamos no tiene que obrar el Espíritu Santo en el centro de aquel pecador para causarle esa repulsión al pecado. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. De otra manera, el hombre sigue siendo tan natural y tan irresponsable, y puedo decir hasta baquetón, ¿verdad? ¿Reconoces que eres pecador? No, yo soy una buena persona. A ver, ¿cuántas veces has mentido, verdad? Hay alguien ahí que habla de ese llamado a la conciencia. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Alguna vez has mentido en tu vida? Pues sí. ¿Y eso qué te hace? Mentiroso. Ok. ¿Alguna vez has mirado a una mujer para codiciarla? Bueno, sí, alguna vez. ¿Y eso qué te hace? Pues adúltero, fornicario, cometiste adulterio con ella. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Oh, sí, muchas veces. Bueno, ¿y eso qué te hace un blasfemo? Entonces, acabas de aceptar que eres un mentiroso, que eres un blasfemo y que eres un adúltero, y dices que eres bueno. Bueno, en ese contexto a lo mejor no soy tan bueno, entonces me hace que sí soy malo. Ya lo reconociste, pues ya podemos avanzar. No. Eso está acá nada más en la azotea. Porque aquel que reconoce que es pecador, se da la vuelta y dice, con lo que anda este cuate ahí predicando. ¿Por qué? Porque no hay nada en el interior. Eso es lo que causa el Espíritu Santo, la convicción de pecado. De manera pues que en la porción de la Escritura que nos ocupa hoy tenemos esta realidad ontológica. Y cuando digo ontológica es la configuración del alma, del cuerpo y del espíritu. ¿Ok? El que no es creyente goza de una naturaleza carnal, la carne. Y también tiene en su configuración ontológica el alma. ¿Qué es el alma? Es esa parte del ser que siente, que piensa y que decide. El alma, el ejercicio de la voluntad. ¿Cuánto siente? ¿Cuáles son sus sentimientos, sus emociones? Eso es al alma. Y también, ¿qué es lo que piensa? Eso es el alma en funciones. Y el que no es creyente
Su configuración ontológica cuenta con eso. Pero según leímos acá en el versículo 5, Pablo después se refiere, número 2, a la hermana o el hermano. El que sí, por ser hermano en la fe, sí es creyente. Y marca aquí una diferencia de identidades. ¿Por qué? Porque el que es creyente es nacido de Dios y ahora tiene un espíritu. Ojalá que me siga aquí porque esto es fundamental. La carne nunca durante este tiempo en la tierra va a llegar a ser buena. No. La transformación que el Espíritu Santo obra en nuestro espíritu para que el testimonio del creyente se proyecte de una manera piadosa, no consiste en hacer que esta carne se haga buena. Este mentiroso deje de mentir tanto. Este rencoroso ya no tenga tanto rencor. Siéntate con tu mami, mija, por favor. No consiste entonces en que este ladrón regrese todo lo que se ha robado. No consiste en que la carne se haga buena. La carne va a seguir siempre siendo lo perversa que ha sido. Hasta que expiremos y dejemos esta carne, la carne va a hacer putrefacción. De esa putrefacción seremos, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, ahí en Romanos 8, seremos glorificados. Pero nuestra carne nunca dejó de ser lo que siempre fue. Entonces, ¿en qué consiste la transformación, hermano? Bueno, en que la forma de nuestro proceder se empieza, la empieza a forjar el Espíritu Santo, como dando testimonio a nuestro espíritu. Y a lo que se refiere Pablo en esa enseñanza, allá en Gálatas, es que va a haber unos que van a seguir andando en la carne y otros que ya van a andar conforme al Espíritu. De manera tal que esas dos naturalezas siempre permanecerán en nosotros mientras estemos de este lado de la eternidad. Y cuando digo nosotros me refiero a los creyentes, los que ya tenemos una naturaleza espiritual, la que nos dio nueva vida en el Espíritu por la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo estoy sometido al Espíritu, el Espíritu es el que toma la prioridad y somete al alma y somete al cuerpo. ¿Por qué? El Espíritu está encima. Cuando el Espíritu entonces es ministrado por el Espíritu Santo, el Espíritu prevalece sobre la alma, sobre lo que pienso, sobre lo que siento, y también prevalece sobre todos los sentidos sensoriales de la carne. Lo que me gusta, lo que veo, lo que pruebo, eso es carne. Pero lo que pienso, lo que siento y cómo decido es alma. El Espíritu entonces, vivir en el Espíritu es el Espíritu Santo ministrando a mi espíritu y mi espíritu prevaleciendo. Aquel que no es nacido de Dios, no tiene una naturaleza espiritual, o se alterna el alma o se alterna el cuerpo en el control de aquel. Y entonces toda su interacción alrededor de sí lo rige lo que piensa, lo rige lo que siente, lo rige lo que decide. ¿Por qué? Porque esa es su alma en función. O lo que le gusta, según los sentidos sensoriales. Yo siento que aquí no me quieren, entonces pienso que lo mejor sería que me vaya y pues decido que me voy. Alma en plena función. Y como no hay espíritu, no hay una nueva naturaleza, no hay un nuevo nacimiento todavía en aquel, entonces funciona de acuerdo a las limitaciones que da el alma y el cuerpo. Ojalá que me esté explicando. Y tengo que explicar y tomar un poquito de tiempo porque vamos a hablar de creyente y no creyente. ¿Ok? Entonces, por eso decimos, cuando la conversión es tal, aquel no encuentra excusa para no estar con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Y si ya tengo sensibilidad espiritual, el Espíritu somete lo que pienso, somete lo que siento, somete todas mis decisiones a Él. Y también somete todo lo que percibo sensorialmente hablando.
¿verdad? Recuerdo que, no sé por qué me vino esto a la mente, se lo comparto tal cual. Comparado con mi hijo Isaac, pues yo ya soy un anciano, podríamos decir, ¿no? Le llevo casi 30 años de edad. Pero hace 5 años, 4 años, no, ¿cuántos años hace? 3 años que nos fuimos de aquí. Ok. Las 2 veces que paramos en el camino a Utah para echarle gasolina a la troca que yo iba manejando, me preguntó, ¿cómo te sientes, pa? Bien, hijo. Él sabía que la noche previa habíamos dormido 3 horas y tal vez yo nada más dormí 2. Porque a las 3 de la mañana estaba de pie preparándome, porque como yo llevaba el vehículo pesado que iba a rodar más lento, mi plan fue salir cuando menos 1 hora, hora y media antes de la hora que ellos iban a salir. Así es que desde las 3 de la mañana ya estaba yo despierto. A las 4 ya estaba saliendo de casa. Cuando ellos me alcanzaron, ya íbamos muy próximos a salir en la dirección hacia Las Vegas. Y avanzamos en el camino. ¿Ok? Después de haber parado y después de haber llegado a la iglesia y después de haber comido ahí, cenado ya, porque pues llegamos casi a las 7, descargaron todo el camión y él me había preguntado 2 veces cómo me sentía. Pues yo soy el viejo, ¿no? Él durmió muy a gusto por 3 horas que manejó su mamá, su carro, su camioneta. Pero yo, habiendo salido desde las 2 de la mañana, desde las 3 de la mañana he estado despierto y salido a las 4, ya llevaba más o menos unas 16 horas despierto, habiendo dormido nada más 3 horas previamente. Descargan la troca y ya son las 9 de la noche y todavía fui a entregar la troca y paré prácticamente a las 11 de la noche o casi las 12 de la noche. ¿Mi carne me pedía descanso? Sí. ¿Cuántas veces yo exclamé, ay, estoy muy cansado? Ni una sola vez. Había orado suficiente, podría decir, y Dios estaba dándome el poder que Él da a los que se encomiendan a Él. Y no digo esto para ponerme de ejemplo delante de nadie, solamente le quiero decir es que si nuestra carne va a ser sometida, la única ruta por la cual puede ser sometida es por el poder del Espíritu. Cuando el Espíritu está en control, el alma se somete. Cuando el Espíritu está en control, el cuerpo se somete. Pero cuando el Espíritu es débil y la carne y el alma lo contristan, entonces el alma y el cuerpo entran en control, entran en dominio. Ahora yo tomo señorío de tu vida. Y por eso, ir cuando estoy cansado, no puedo ir cuando estoy cansado. Estoy cansado, mírame, estoy cansado. No, lo que merece mi cuerpo es descansar. Ya soy viejo. Ya trabajé tanto, ya esto, ya aquí, ya allá. Y empiezan los motivos. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está en control. La luz y las tinieblas, lo santo y lo profano, empiezan a ser medios de identificación entre el que es creyente y el que no es creyente, las marcadas diferencias de identidades. La luz y las tinieblas, lo santo y lo profano, la bondad y la maldad, Cristo y Belial, salvación y perdición, creyente con incrédulo. El dilema doctrinal que Pablo aborda acá lo retó a él y nos reta a nosotros. Pero no, al Espíritu Santo no lo reta. Por eso va a prescribir bilateralmente una resolución espiritual que no dejará de afectar a algunas conciencias. ¿Qué ha de hacer el que no es de Dios
a diferencia del que sí es de Dios, respecto de la situación contractual del vínculo matrimonial compartido. La diferencia que a detalle es definida e identificada en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la vamos a ver ahora acá. Si usted se acuerda, en los primeros versículos del Génesis aparece la descripción de la creación. Y fue la luz, y dijo sea la luz, y fue la luz. Y entonces, a renglón seguido, establece la diferencia, la luz y las tinieblas. Y si nos vamos a lo largo de toda la Biblia, llegaremos al Apocalipsis y allá encontraremos el contraste de identidades, a Cristo y al anticristo, al anciano de días, Dios Padre, y al falso profeta. El antagonismo que mantiene su vigencia desde la eternidad y hasta la eternidad será pues el argumento prescriptivo de Pablo para poder con ese argumento sólido declarar y decir: el que no es creyente, que se separe. Porque no hay comunión de Cristo con Belial. No hay manera de que la luz y las tinieblas estén en un vínculo. No hay manera de que lo santo y lo profano, no hay manera de que lo vil y despreciado y depravado esté con lo piadoso y con lo consagrado. No hay forma. El que no es creyente, si se separa, que se separe. Y vamos a abordar el mensaje, pero vamos a dejar que Dios sea el que nos lleve de la mano. Padre nuestro, gracias por esta tarde, porque nos dejas aproximarnos a tu verdad, y tu verdad va haciendo dócil nuestras presuposiciones, sembradas a lo mejor aquella vez que estábamos en otra iglesia, aquella vez que en una conferencia alguien enseñó de una manera o de otra, aquella vez que vino un evangelista y presentó una enseñanza con sesgos denominacionales en lugar de bíblicos. Y ahora que nos aproximamos a tu verdad, lo queremos hacer con la libertad que nos da tu Espíritu. Encomiendo pues a ti los próximos minutos y que la atención de cada uno aquí, Señor, no se pierda. Atráenos y que tu Espíritu Santo tome control en este tiempo, pese a nuestra debilidad y capacidad de distracción, y también pese a mi debilidad de palabra y mis límites. Te ruego en el nombre del Señor Jesús que tu palabra sea predicada con el poder de lo alto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ni en aquel entonces, en las filas congregacionales de aquella iglesia en Corinto, ni en los círculos denominacionales que con presunto celo doctrinal han estudiado y meditado la resolución apostólica que prescribe lo que veremos en este mensaje, fue o ha sido aceptada o bien recibida del todo. Y ante esa situación, Pablo se dirige en esta misiva a matrimonios mixtos, cónyuges que son creyentes con otros que no son creyentes, ya sea el esposo creyente y la esposa no creyente o viceversa. En medio de una cultura de perversidad moral, en donde la práctica de los pecados sexuales era la norma dentro y fuera del matrimonio, Pablo no prescribe nada diferente a lo que prescribió el Maestro, según leímos congregacionalmente ahí en Mateo 5:27. Y ya lo mencioné hace un momento, cuando habla de que no es para los que son de Dios, no es viable el divorcio, salvo que sea por un pecado de adulterio, una infidelidad declarada. Pero ya cuando, eso es entre creyentes, pero cuando ya es entre creyente y no creyente, la prescripción va a cambiar, y es lo que vamos a ver en este mensaje. Sí, en fidelidad a las verdades bíblicas, como ministro de Cristo, estoy ministerialmente obligado a referirme a la alta probabilidad de que, aun siendo confesos
de una fe en Cristo y siendo etiquetados e identificados como matrimonios cristianos, alguno de los dos cónyuges no sea creyente. Y esto debido a la abismal diferencia de sensibilidad espiritual y de la evidencia de transformación y de pureza de vida. No solo entre uno y otro, sino entre uno, sea el esposo o la esposa, y su manera de vivir, su manera de caminar, su manera de reaccionar, su manera de responder a la voz de Dios. ¿Cómo responde usted a la voz de Dios? Yo tengo que hacerle esa pregunta porque eso le va a acercar y le va a aproximar a una verdad existencial. ¿Qué le significa a usted Dios? ¿Qué tanta trascendencia tienen los preceptos de Dios en su vida? ¿Es Dios importante para usted? Y si contestase a esa última pregunta, sí, hermano, sí es importante, yo le preguntaría, ¿qué tan importante? Es que la sensibilidad espiritual es evidencia. ¿De qué? Pues de la transformación que Dios está obrando en aquel, de una pureza de vida. De manera que esa manera de vivir o de caminar, diríamos, de reaccionar, de decidir, de responder, es con relación a la voz de Dios, a los preceptos de Dios, al consejo de Dios. Y entendiéndolo así, entonces, es que podemos dejar grabado en nuestra memoria la declaración de Pablo: el que no es creyente, que se separe. Punto número 1 en nuestro bosquejo: un deseo apostólico acotado por Dios. En el versículo 7 leemos: sin embargo, yo desearía, ahí está el deseo apostólico, que todos los hombres fueran como yo. ¿Cómo era Pablo? Era célibe, tenía el don de continencia. En otras palabras, el don de Dios sometía de una manera natural a Pablo a no tener deseos sexuales. Por eso dice, es el don de continencia. Y cuando él dice, yo desearía que todos fueran como yo, a eso se está refiriendo. Y Pablo se va a expresar dentro del margen del respeto entre lo que él desea y la soberanía del Dios al que sirve, y que es desde esa soberanía divina y absoluta que aquel da a cada uno personalmente su propio don. De una y de otra y de otra y de otra manera a cada cual. No, Dios no universaliza a la hora de dar los dones, personaliza. Y es que tanto la soltería, que podría implicar la continencia o el celibato, como el estar casado es don de Dios. Otro de los invaluables regalos de su sublime gracia. Ante esa notable manifestación de la gracia de Dios, Pablo no considerará una postura de legalismo ni para los célibes, ni para los casados, a practicar forzándose y esforzándose a sí mismos, dado que ya la continencia o la vida marital, ambas son un don de Dios. Lo que él expresa entonces, lo expresa como un deseo apostólico, pero respetando la soberanía de Dios y cómo él reparte sus dones. El que no es creyente, que se separe. Punto número 2, en los versículos 8 y 9, este punto número 2 lo pongo aquí como lo que es bueno y lo que es mejor. Porque dice el versículo 8, a los solteros y a las viudas digo que es bueno. Ahí está el indicativo. Digo que es bueno.
si se quedan como yo. Número 9, pero si carecen del dominio propio, cásense, que mejor es, ahí está lo que es mejor, casarse que quemarse. Para algunos, acá es refiriéndose a los solteros y las viudas, es bueno guardarse en el celibato, en la soltería, de la cual Pablo es un testimonio viviente. Y esta referencia que nos va a dar enseguida, pues eso sería un buen indicativo, ¿verdad? Sería una buena agujita ahí en el medidor para saber si yo realmente tengo el don del celibato o de la continencia. Porque después dice, a menos de que se carezca de dominio propio, en un caso así, viene el intercambio entre lo bueno por lo que es mejor. ¿Qué es lo que es mejor? Cásense en lugar de estarse quemando. Si meditamos brevemente esta porción respecto de lo que no, respecto de los que no tienen el don de continencia, encontraremos que lo que Pablo escribe no es dar un permiso, sino un mandato. Cásense. Cásense. El imperativo está ahí presente. Cásense. Por encima de lo que es bueno o de lo que sería bueno, está lo mejor. Cásense. El deseo sexual insatisfecho, sin que él o la insatisfecha o insatisfecho tengan el don del celibato, viene a ser como un fuego que abraza a la persona, que terminará induciéndola a dar rienda suelta a sus instintos. Instintos de la carne. ¿Se acuerda que le estuve explicando la configuración ontológica? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál es ese instinto? Pues el estarse quemando. Que Pablo declara sonoramente no implica solamente insatisfacción, sino también incontinencia. Y aquí quise transcribir tal cual lo que comenta Matthew Henry respecto de esta verdad. Abro comillas, esto lo dice él, no lo digo yo. La verdad es que el apóstol Pablo escribe a los corintios como si se dirigiera a un ejército a punto de entrar en desigual combate en país enemigo. Aquel que no tiene el don de continencia y se está reprimiendo, va a entrar a un terreno enemigo que es desigual, y dice en un país ajeno. Y lo va a hacer para un periodo prolongado. Sigue diciendo Matthew Henry, les dice, no es hora de que piensen en el matrimonio. Tienen derecho a casarse y en general lo mejor es que todos se casen. Pero dadas sus circunstancias, tal caso solo acarrearía nuevos inconvenientes y sufrimientos. Es pues muy importante tener esto en cuenta para una recta interpretación de todo el capítulo 7. Cierro las comillas de lo que comenta Matthew Henry. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Cásense, pero deben enterarse de que casarse va a traer inconvenientes y sufrimientos. ¿En qué sentido inconvenientes? Bueno, si ya es un contrayente, un cónyuge, por ejemplo, que está muy dado a la libertad y solamente busca satisfacción sensual, pues eso va a ser inconveniente. Porque llegar a ser uno en el matrimonio es eso, ser uno. Ya no más dos, sino uno. Y ser uno es pensar en unidad, decidir en unidad, proceder en unidad, participar en unidad. Y eso, alguien que ha tenido mucho tiempo en soltería, que no tiene el don de continencia, eso le representa inconvenientes y a veces hasta sufrimiento. Por eso lo que comenta Matthew Henry es coincidente con lo que Dios dice en su palabra. Es pues muy importante tener esto en cuenta para una recta interpretación de todo el capítulo. El que no es creyente, que se separe.
En el punto número 3 vemos el código para creyentes y no creyentes, y entendamos código como el conjunto de procedimientos establecidos para mantener un orden. Empezaremos en el versículo 10. Estaremos viendo los versículos del 10 al 14. Y dice el versículo 10: a los casados instruyo no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. Ahí está. Creyentes casados con incrédulos los instruye el Señor, no Pablo, dice aquí. Y tanto en el versículo 10 como en el 11, la instrucción es no dejar al marido y o no casarse. Y para el marido, la instrucción es que no abandone a su mujer. Creyentes casados con incrédulos. La mujer que es creyente está casada con un marido no creyente, no le corresponde a la mujer dejarlo. A lo mejor le corresponde correrlo, pero no dejarlo. Y si lo deja, no casarse. Y el marido no abandone a su mujer. En este caso, el marido es el creyente y la mujer es la no creyente. Entre creyentes casados con incrédulos, les dice Pablo, no el Señor. Es asombroso cómo en la primera parte Pablo hace la diferencia. Esto es lo que Dios ordena. Pero déjenme decirles, lo que digo yo, no lo que dice el Señor. ¿Por qué? Porque en este caso no cita ningún mandato del Señor, pues no consta en la Escritura, sino que lo da como en orden personal suya. Aunque lo hace con la permisidad que le concede el Espíritu Santo desde su ministerio apostólico, ya que le permite inspirarlo y escribirlo, él pone la nota. Esto no lo prescribe Dios, esto se los digo yo. Qué atrevido Pablo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se atreve? Entonces, si nada más lo dijo Pablo, no tenemos por qué obedecerlo. Pensará alguno. Y usted dirá, no, yo no pienso eso, no. Pues dice que yo sí lo pensé. Así es que por un buen rato me atoré ahí tratando de encontrar la justificante teológica para que Pablo se atreva a decir, lo dice Pablo, no el Señor. Y encontré que en el versículo 40 encontré lo que estaba buscando. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedara así. Y pienso, sigue hablando en primera persona, que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, si es por eso, Pablo, entonces ya te quito el respeto ya te regreso el respeto que te había quitado, porque tú dices que eso lo dices tú, no lo dice el Señor. Porque para que dentro del marco de la voluntad de Dios, en el canon de la palabra de Dios, quede ya por segunda vez esta postura apostólica, no haré bien en altercar con Pablo. Me está dando suficiente argumento. Pero a mi juicio, está hablando en términos personales, más dichosa será si se quedare así. Está hablando de la esposa. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pues yo no creo, Pablo. A ver, vas a discutir con Pablo. El mismo Pedro, ¿verdad? Allá en Primera de Pedro 2 dice, no, este Pablo sí sabe lo que escribe. Y si Pedro lo respetó, pues más me vale a mí y a usted también respetarlo. Cuando hemos dejado ya la base de lo que prescribe Cristo y lo que prescribe Pablo, llegamos así a lo que dispone el versículo 12, 13 y 14. En el 12 encontramos, pero los demás, ahí les decía, es muy importante esa frase. Digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone. Si la mujer no es creyente, pero concede en vivir con él, que no sea abandonada. Ahorita viene a mi mente el hermano de la iglesia ahí, que le digo que
que en un tiempo asistía a esta otra iglesia y su esposa ya no le acompaña a la iglesia, no más. En el versículo 13 leemos, si quiere seguir con su vista, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Aquí el que no es creyente es el marido, pero concede en vivir con ella, no lo abandone. Cuando llega al versículo 14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Gloria a Dios que llega ya la explicación de cómo justificar el hecho de que si mi cónyuge no es creyente no debo abandonarlo. ¿Cuál es la justificación? Preguntará alguno. Sin ser creyente, tanto el cónyuge de un o una creyente como los hijos que ya hay en el matrimonio, vienen a constituir, como lo dicen algunos teólogos, una isla de fe. La mamá es creyente. El Espíritu Santo alrededor de ella configura un ambiente en el que la fe y el Evangelio está en plena y absoluta función, permanente función. Y esta isla de fe se da en medio de un mundo infiel, participando tanto el cónyuge no creyente como los hijos de las bendiciones, de la luz del Evangelio y del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Por ese creyente que está ahí, que es el papá o es la mamá. No lo saben, y sin saberlo, pues mucho menos van a agradecerlo, pero el cónyuge no creyente participa de las ricas bendiciones que Dios hace llover sobre aquel lugar, que por la presencia del cónyuge creyente es ya un pequeño santuario en el que toda la familia es puesta aparte, es santificada. Cuando Dios me concede encontrar esta realidad, puedo voltear hacia mis tempranos años de vida, en donde mi mamá siendo creyente y mi papá no siéndolo, fueron muchas las bendiciones que recibíamos como familia. Ahora puedo entender que es porque mi mamá era creyente. Al grado que después de haber enfermado y 3 meses antes de morir, mi papá fue alcanzado por la gracia de Dios. Tres meses antes de morir. Dios me dio la bendición como hijo de una creyente ver que mi papá se había entregado a Cristo, y luego en los devocionales familiares, en los cultos familiares, en eso que mi mamá decía, vamos a darle gracias a Dios todas las noches de la semana. Me tocó oír a mi papá decir un versículo bíblico de memoria. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Me acuerdo bien. Esa isla de fe alrededor de una creyente con un esposo inconverso, pero que tiene una práctica de vida piadosa. Muchos somos creyentes, pero nuestra forma de vida está lejos de ser lo piadosa que debiese de ser, o que habría de ser, si temiéramos un poco más a Dios. En otras palabras, como papá o como mamá siempre fui un poco gritón con mis hijos. Dios ya me alcanzó, ya soy hijo o hija de Dios, pero a los chiquillos los sigo tratando con la punta del grito y del maltrato.
asumiendo que si le grito, pues me va a entender. Y si no le grito, tampoco, pero déjeme decirle, son excepciones aquellos que respondemos a los gritos. Si hay algún chiquillo de 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 años que responde a los gritos, es excepción. No obstante que somos creyentes, nuestro testimonio no es de creyentes. Y entonces la bendición que aquellos podrían recibir porque nosotros somos creyentes es mínima o es nula. Las ricas bendiciones a las que se refiere acá la palabra de Dios tiene que ver precisamente con lo que representa un cónyuge creyente en el seno de la familia, porque ese cónyuge creyente en donde el Espíritu Santo está viene a ser de ese hogar un pequeño santuario en el que toda la familia es puesta aparte, santificada. Eso es poner aparte. No lo tengo aquí, pero está brincando ahorita en mi memoria, Señor, sí, lo diré. Tal vez habrá algunos que se acuerden aquí de la ocasión en la que Dios le anuncia a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y le avisa, voy a destruir esa ciudad. Y entonces Abraham intercede y le dice, Señor, no lo hagas. No sabemos si esa petición de Abraham era porque ahí sabía que ahí vivía su sobrino Lot, con su esposa y sus sobrinas. Pero Abraham le pide eso al Señor. Y el Señor le dice, no, es que hay mucha maldad. Ya mi juicio ya va a caer sobre ellas. Y entonces Abraham le ofrece que si encuentra 50 hombres justos ahí, no la destruiría. ¿Se acuerda? Y Dios le dice, bueno, está bien, encuéntrame a 50 justos. Si me encuentras a 50, no la destruyo. Y Abraham hizo la labor, ¿verdad? Y no encontró 50 justos. Es decir, la gracia de Dios estaba dispuesta a tener un acto de gracia y de misericordia para la ciudad que ella había resuelto destruir si hubiese 50 justos. Pero Abraham regresa y dice, Señor, pues, ¿y si encontrara 40? Bueno, si encuentras 40, no la voy a destruir. Y así se va. ¿Verdad? No recuerdo si la última vez que le ofrece son 10 o 5, no me acuerdo. Pero todavía Dios le dice, bueno, por amor a esos 5 o a esos 10, no recuerdo ahorita, no me voy a tomar esto como una enseñanza herética. Por amor a esos, no la voy a destruir. Y va y los busca y no los encuentra. Ese es el carácter de Dios. Y en lo que está enseñando Pablo a los Corintios aquí es que si el cónyuge es creyente, por causa de que el cónyuge sea creyente, toda la familia es santificada, es puesta aparte, para que reciba un trato especial en el marco de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios. Y no ese es el sentido que debo poner a la enseñanza, pero solamente voy a mencionarlo. ¿No será que estamos perdiendo mucha bendición para los nuestros? No porque no seamos salvos, somos salvos, pero nuestro testimonio está dejando mucho que desear al respecto. Y aquí adentro, Dios y yo sabemos que yo soy de Él, pero acá afuera me comporto como si fuese un inconverso, dejando, como quien dice, en neutral las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros y sobre los nuestros.
Así es como podemos entonces entender que el código para creyentes y no creyentes es diferente, pero la principal diferencia es que para creyentes es de un beneficio colectivo tanto para el cónyuge no creyente como para con los hijos. Y aquí ya estamos tocando aspectos generacionales. El que no es creyente, que se separe. Punto número 4. En los versículos 15 y 16 vamos a encontrar una excepción ontológica alternativa. ¿Por qué? Porque dice el versículo 15, abre tal cual. Fue el que leímos todos juntos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Dice el versículo 15, sin embargo, ande pues. Aquí leemos un valor adversativo en el que va a caber la excepción que el apóstol abrirá para los y las creyentes en la iglesia de Corinto. Notémoslo, y notémoslo bien. La condicional revela que la instrucción es sólo válida para aquel que en el vínculo matrimonial no es creyente. No es creyente. Si se separa, ese que no es creyente, que se separe. ¿Cuál es entonces la alternativa divina prioritaria delante de Dios? Gracias por la pregunta, porque nos lo revela la última parte del versículo 15. Leemos, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados. ¿Qué tal? El hermano o la hermana no están obligados. Ahí está la excepción alternativa. ¿Por qué no están obligados? Gracias por preguntar. Seguimos leyendo, sino que Dios nos ha llamado no para que nos arrastremos por el cónyuge que no es creyente. Dice aquí, nos ha llamado para vivir en paz. El llamado de Dios es para vivir en paz. ¿A qué paz me refiero? A esa paz que Dios da, no como el mundo la da. Si quiere ir conmigo, si no, nada más escuche Juan 14, 27. La palabra de Dios interpretándose a sí misma. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Cómo es la paz que da Dios a diferencia de la paz que da el mundo? Es una paz que no depende de las condiciones materiales. El mundo inclusive promueve la tenencia de bienes materiales como un vehículo a que tengas paz. El que te vende la póliza de seguro te dice, no contrate nada más la básica. Contrate una que doble la cobertura para que usted tenga paz. Porque si andando en la autopista le pega a un Toyotita, pues sí, a lo mejor la básica le cubre. Pero ¿qué tal si le pega a un carro europeo de esos de lujo? Se acaba su cobertura, le quitan sus ahorros, le ponen una condonación en el banco, y si tiene alguna propiedad se la quitan, y no, eso no es tener paz. Esa es la forma en la que el mundo promueve la paz. Cuando Dios dice, y este es el maestro hablando, si Él es el autor de la paz, y es la paz un fruto del Espíritu, bueno, no es un fruto, es una manifestación del fruto del Espíritu. Esa paz tiene que ver con algo que trasciende estas dimensiones, el tiempo y el espacio. Porque ¿qué es lo peor que le puede pasar a un creyente si tiene un accidente con un carro europeo? Pues sí, que le quiten todos sus bienes, asumiendo que tuviésemos algo, ¿no?
Pues que se los quiten. Después de que se los quiten, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Pues que termine yo viviendo en una pensión. Pues váyase a vivir en una pensión. Ay, pero ¿cómo es posible que yo en una pensión? Nunca sería capaz de hacer algo así. ¿Qué podría pasar? Pues imagínense en una pensión ahí, hacinados donde viven otros, o me voy a ir a un lugar donde no hay ni siquiera baño, me voy a enfermar, se van a enfermar mis hijos, y voy a cachar una infección de aquellas, y no, olvídese. Pues enférmese, inféctese. No, ¿y qué tal si se agrava la cosa y me muero? Pues muérase. Muérase. ¿Que no tiene vida eterna? Algunas veces Dios nos pone en situaciones que tienen inmensos rótulos de adversidad y de tribulación, pero es necesario para quitarnos nuestro orgullo. Si tu crédito no está donde debiera estar, a lo mejor es necesario que un día esté en lo peor para que aprendas un poco de humildad. Y aprendas entonces que no son las matemáticas de Pitágoras las que funcionan en un hijo de Dios, son las matemáticas divinas. Vivir en paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no se las doy como el mundo la da. Esta paz es y será siempre en favor del que es creyente. Por lo anterior, la mayoría de los teólogos, intérpretes y traductores han llegado a la conclusión de que Dios libera al cónyuge creyente de la doble angustia de una vana esperanza vitalicia de reconciliación con el cónyuge incrédulo. Y con eso le libra de una prohibición vitalicia de gozar de la paz de Dios. Estar con un incrédulo es estar con las tinieblas, visto desde la perspectiva del creyente, que es luz. Y no, eso sería prohibirse vitaliciamente gozar de la paz de Dios, de la luz que hay en Dios, y así de poder disfrutar nuevamente lo que son las bendiciones divinas del matrimonio. Vamos a concluir con el versículo 16. Y ese sí voy a invitarle a que lo leamos todos juntos, al cabo es breve. Es una tandita de preguntas. ¿Lo tiene ahí? Vamos a poner atención en los signos de interrogación para darle énfasis a la pregunta, ¿ok? Versículo 16, dice la palabra de Dios: pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Y esto lo digo porque muchas de las veces las posturas denominacionales abrazan una presunta expectativa de que si el esposo aguanta así a una esposa no creyente, o si la esposa aguanta al esposo no creyente, va a afectarle su testimonio. Va a afectarle la oportunidad de que aquel venga al conocimiento de Dios. Y como tiene un temor infundado de una manera falaz, de una manera falsa, se agacha y se somete al sacrificio en lugar de estar experimentando la paz que hay en Dios. Entonces tenemos a un cónyuge que como si se autochantajeara, pero tengo que decirle, he sabido y he sido testigo donde el cónyuge no creyente señala al creyente o a la creyente y la acusa y le dice: ahí está, ¿no que tú muy cristiana? ¿No que tú muy cristiana? No estás siendo tolerante con mi pecado, ni estás siendo tolerante con mis vilezas. Así como me voy a convertir, y empieza el chantaje, la manipulación. Y entonces aquella dice: bueno,
Pues, pero componte, ándale, voy a seguir orando por ti. Así me gusta. ¿Verdad? O sea, bueno, yo no sé si usted ha estado enterado, pero muy cercanamente lo acabamos de vivir hace algunas semanas, bueno, meses tal vez, en donde, te quieres divorciar. Entonces, ¿dónde está ese Dios en el que tú crees? Ese no es el Dios en el que yo creo. Por supuesto que no, imbécil. El Dios en el que tú crees eres tú mismo, es un Dios egocéntrico. Yo soy el Dios. En ese Dios yo no creo, yo creo en el Dios Todopoderoso, el que me da la pauta para vivir en paz y no sacrificarme. Así es que el planteamiento que hace aquí en esta confrontación Pablo con el hermano, la hermana, que puede estar en un momento dado con esa carga que fue impuesta por una enseñanza errada, lo va a despertar. Espérate. Por eso es importante a la hora de leer este versículo meditarlo, porque si no se medita, nada más leído así, puede detonar algunas confusiones que de no anticipar, y en consecuencia esas confusiones quedar eliminadas van a inquietar aún a los escogidos. Así es que vamos a concluir atendiendo la doble interrogante que Pablo le presenta, tanto a la mujer como al marido, y si la puede ver ahí, se presenta con una doble pregunta a la apertura, ¿verdad? En esas interrogaciones que le dije, vamos a ver esta cadenita de interrogaciones. ¿Qué pregunta es la que aparece ahí? La primera. A ver, ¿quién me dice? Ya le cerraron la Biblia, ¿ya ve? Como dijeron, ya es la conclusión, ya estaban empacando para agarrar camino. Ok, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú? Asumiendo que tú estás dando por hecho que te tienes que quedar para que aquel llegue al conocimiento de Dios o aquella llegue al conocimiento de Dios. Pablo le pregunta a los corintios en este escrito y le dice, ¿cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú? Para luego extender esa interrogante y hacerla complementaria, como ¿cómo sabes tú si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú si salvarás a tu mujer? Son dos preguntas retóricas y podríamos especular asumiendo que Pablo les preguntó con la expectativa de que le fueran contestadas. Vemos que la Biblia aquí no registra respuestas y de haberlas sabido debieron ser negativas. ¿Qué tan negativas? Pues Pablo no hay forma de saberlo. El líder ahí en la iglesia de Corintio debe haber estado leyendo esta carta y dice, bueno, a ver ustedes, esposas y esposos creyentes, aquí Pablo nos manda a preguntar y nos dice, a ver, miren, noten lo que escribió. ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Es para que aquellos se hubieran levantado y hubieran dicho, no hay forma, no hay forma. Pero no hay respuesta en la iglesia. No hay forma de saberlo, Pablo, debieron contestar. Así que preste atención. El creyente nunca estará bíblicamente obligado a ir tras el cónyuge que la ha abandonado. Estaría poniéndose en desacato, cuando no en riesgo, de no anteponer la prioridad teológica que dicta y prescribe Dios acá, a través de Pablo, desde su omnisciencia, que tiene que ver con vivir en paz. Vivir en paz. Vivir en paz. Muchas de las veces la codependencia es el vehículo que nos lleva a andar buscándole la cara al inconverso. Somos codependientes de esa persona. No es amor, es un apego emocional. Y ahí andamos diciendo, no, esto es por si acaso Dios. No metas a Dios en esto. ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Así va a ser más difícil que se convierta. Considerando y discerniendo espiritualmente lo anterior, sabemos que la salvación no es por voluntad humana o de varón o de mujer. Así que la instrumentalidad divina que en el marco conyugal Dios tenga a bien implementar, siempre será complementaria y de un testimonio de edificación inicial y elemental, siempre y cuando se diese así,
Pero no nos engañemos, ni la mujer ni el hombre que son creyentes serán determinantes para que un cónyuge incrédulo se convierta a Cristo. Sería decir, se convirtió por mí, porque yo aguanté. No sé si la semana pasada les comentaba de este matrimonio. Bueno, este ex matrimonio ya se disolvió, ¿verdad? Esta pareja en la que el último en venir al conocimiento de Dios fue el esposo. La hermana, una mujer sacrificada, esforzada. Si recuerdo bien, tenía 2 niños. Una niña era la mayor y un niño más chico. Y ella era fiel, inclusive tenía ministerio de dar clases en la escuela dominical. Y cada reunión que había, cada servicio de oración, ella pedía por la salvación de su esposo. Para que la gracia de Dios alcance a mi esposo y podamos un día venir a la iglesia juntos. El esposo era un individuo muy cercano a la masonería. Entonces, pues la autosuficiencia, el yo, las cuestiones esotéricas del cosmos y de todo aquello, olvídese. Pero pasaron los años, no sé cuántos, ya perdí la cuenta. Y esta familia o esta hermana asistía con sus hijos a una misión. Y yo serví en esas misiones y tuve la oportunidad de interactuar con ella, inclusive llegué a aconsejarle algunas veces. Y siendo ella de la misión y yo estando en la iglesia, no le perdí contacto por algún tiempo. Después supe que se había venido ya a la iglesia, ya no estaba, había asistido a 2 misiones y ya se había venido a la iglesia madre, a la iglesia principal, y ahí me tocó todavía interactuar. Ya estaba el esposo asistiendo. Y hasta era material de testimonio, ¿verdad? Y hasta el pastor ahí enfrente decía, no, la hermana, mire cuánto tiempo oró por su esposo, pero mire, aquí ya está el esposo, ¿verdad? Quiere decir algunas palabras y el hermano se ponía de pie. Sí, pues le doy gracias a Dios y gracias a todos por orar. Y inclusive su forma de hablar era todavía así medio elocuente, No, pues gracias a Dios. Ya pasó el tiempo, yo creo unos 3, 4 años. Y la hermana cae en adulterio y abandona la familia. Y ahora ya está viniendo solo el hermano con los niños, en lugar de... Por muchos años vino la hermana sola con los niños, y ahora el hermano está viniendo solo con los niños, la esposa se fue. No sé qué tanta cercanía tuvo el pastor de aquel caso, porque ya fue a distancia. Pero estaba sobre el 2º o 3er año, y en un accidente muy trágico, el hermano había pasado la tarde jugando ahí en la iglesia, fútbol. Tiene una explanada muy grande ahí, se estaban echando un partidito. Y ya después de estar jugando ahí 1 hora, 1 hora y media, unos se fueron al Oxxo, otros se fueron al A&PM, y el hermano y otros 2 o 3 se fueron a los tacos. Oh, vamos aquí a los tacos cruzando. Ok, vamos. Y ahí estaba el hermano taqueando. Ya sabe usted cómo uno come en Tijuana, ¿no? Cómo come uno en Tijuana ahí bien rico, ¿no? Paradito ahí en el y más salsita, y ya se me hizo agua la boca. El In-N-Out no me va a aguantar ahorita que llegue, ¿verdad? Y estando ahí, llega un pick-up. No sé si estaba ebrio el conductor, pero llega y arrolla todo el puesto de tacos, y el hermano muere en ese incidente.
Y ahora están los niños sin papá y sin mamá. Bueno, ahorita ya no son niños, ya la muchacha ya debe ser, no sé, ya es mayor de edad ella, ¿verdad? Sí, el papá murió, pero la mamá no está con ellos. De manera que no nos engañemos. La soberanía de la que Dios es centro y partícipe y ejecutor único de la misma es la que realmente va a determinar si el cónyuge es incrédulo y como tal se queda o realmente se llega a convertir a Cristo. Esa es una obra sobrenatural y siempre correspondió, ha correspondido y corresponde y corresponderá al Espíritu Santo, no a un cónyuge creyente. ¿Verdad? Cuando oramos entre semana, que algunos hermanos, gracias a Dios, han aprendido. No, pues tengo una petición delante del Señor, que el Señor salve a mi mamá. Teológicamente y bíblicamente no es una petición válida. Yo quiero pedirle a Dios que salve a mi mamá. Pero no le he preguntado a Dios si mi mamá será llamada a salvación desde la soberanía de Dios. Pero si yo le pido al Señor, Señor, concédeme ver que mi mamá es expuesta al Evangelio y que dentro de tu soberanía tú le llamas a tus pies, tendré cuidado de darte la honra y la gloria. Esa es una buena petición. Pero si yo le voy a pedir a Dios que la salve, es querer pasar por sobre su soberanía. ¿Sí me explico? Así es que el que no es creyente, que se separe. Conclusión. Durante todo el mensaje se estuvo mencionando una separación prescrita desde la soberanía de Dios. Lo dije varias veces y se dio cuenta, ¿verdad? Que se separe. Y sí, la referencia es conyugal, porque tiene que ver con estar junto con otro en una yunta, en una unión. Así como el no creyente no puede estar con Cristo en esa yunta espiritual eterna, si aquel creyere, es seguro, es definitivo y es garantizado por la fidelidad de Dios que nunca en la eternidad se separará de él, pues habrá heredado la vida eterna. Hoy acá, bajo la verdad de este mensaje, usted está siendo llamado a creer para ser uno con Dios. Para ser uno con Dios, para que haya una unión que nunca se separe. Si usted puede percibir ese llamado, crea. Creer le dará la seguridad de la vida eterna en una unión eterna inseparable. Y si usted responde a ese llamado así, creyendo, definitivamente estará o estaremos haciendo bien. Lo dejamos ahí.